Liliana Zárate Rodríguez, de la UAM Iztapalapa, Sí. que nos va a hablar de tecnologías. Bueno, antes que nada, pues gracias por la invitación a las jornadas. Yo les voy a platicar algunos de mis resultados que he obtenido durante mi doctorado, dirigido por la doctora Lourdes Palacios de la UAM y el doctor Matti Abel de la Universidad de Estonia. ¿Sí? Bueno, la propiedad Q fue definida por primera vez por Irving Kaplansky en 1947 en el contexto de anillos topológicos. Esta propiedad es muy importante en la teoría de álgebras topológicas porque poseen muchas propiedades que tienen las álgebras de Banach, como las vamos a ir viendo. Bueno, mi plática va a estar dividida en estas secciones preliminares, ejemplos de TQ álgebras, propiedades de TQ álgebras, álgebras simpliciales, el conjunto MDA y TQ álgebras y relaciones que existen entre Q álgebras y TQ álgebras. Primero vamos a empezar con algunos preliminares. Una álgebra topológica para mí es un espacio vectorial topológico A sobre un campo K, donde K pueden ser los reales o los complejos, donde está definida una multiplicación asociativa separadamente continua que hacen de A una álgebra sobre este campo. Al decir que mi multiplicación es separadamente continua, quiero decir que al multiplicar por la izquierda o por la derecha, estas funciones van a ser continuas para cada X. ¿Sí? Bueno, antes de eso, existen varios tipos o clases de álgebras topológicas. Las más conocidas son las álgebras de Banach, que son las álgebras normadas y completas. Cuando relajo un poco la hipótesis de ser completa, me voy a quedar solamente con las álgebras normadas. Entonces, voy a tener que van a estar mis álgebras de Banach y van a estar contenidas en mis álgebras normadas. Ahora, lo que voy a hacer es relajar la hipótesis de que mi topología esté definida por medio de una norma. Y voy a pedir que esté definida por medio de seminormas, de la siguiente manera. Voy a tener una álgebra localmente convexa, va a ser una álgebra topológica que como espacio vectorial es localmente convexa. Y su topología puede ser definida por medio de una familia de seminormas que cumplen esta propiedad. Para cada alfa va a existir una beta que cumpla esto. ¿Sí? Ahora, si estas seminormas son submultiplicativas, voy a decir que mi álgebra es semiconvexa. Entonces, regresando a voy a tener las álgebras localmente M-convexas y las álgebras localmente convexas. ¿Sí? Entonces, bueno, mi trabajo doctoral consiste en estudiar tipos de álgebras topológicas, pero las cuales no necesariamente tienen unidad. Entonces, para eso necesito definir esta nueva operación que le llaman casi multiplicación. X bolita Y va a estar dada por X más Y menos XY. Y con ayuda de esta operación voy a definir los siguientes elementos. Un elemento X va a ser casi invertible izquierdo si existe un Y tal que cumpla esta igualdad. Va a ser derecho si existe un Z que cumpla esta otra igualdad. Voy a decir que un elemento es casi invertible si es casi invertible izquierdo y derecho. En este caso no necesariamente tiene que ser iguales la Y y la Z. Puedo tener diferentes. El teta va a ser el 0 en mi álgebra. Perdón, sí, se me olvidó mencionarlo a mí. ¿Okay? Voy a denotar por Qim L el conjunto de los elementos casi invertibles izquierdos, por Qim R el de los derechos, y únicamente por Qim el conjunto de mis elementos casi invertibles. Generalizando un poco esta definición, voy a definir lo que es un elemento topológicamente casi invertible izquierdo. Va a ser que exista una red Y lambda tal que cumpla esta convergencia. Va a ser derecho si existe una red Z lambda tal que cumpla esta otra convergencia. Un elemento es topológicamente casi invertible si es casi invertible izquierdo y derecho. En este caso, las redes no tienen que ser la misma y de hecho pueden que no sean únicas tampoco. Voy a denotar por TQIM L el conjunto de todos mis elementos topológicamente casi invertibles izquierdos, por TQIM R el de los derechos y únicamente por TQIM el conjunto de todos los elementos topológicamente casi invertibles. Con estos elementos voy a definir lo que no es cierto. ¿Qué relación existen entre los elementos anteriores y estos? Cada
elemento casi invertible izquierdo va a ser un elemento casi topológicamente invertible, respectivamente del derecho y el bilateral. Con ellos voy a definir lo que es una álgebra, una coálgebra. Una álgebra topológica va a ser una coálgebra si el conjunto de mis elementos casi invertibles es abierto en A. Voy a decir que es una coálgebra izquierda si el conjunto de mis elementos casi invertibles izquierdos es abierto y respectivamente la derecha. De manera similar voy a decir que una T-coálgebra, una álgebra topológica es una T-coálgebra si el conjunto de mis elementos topológicamente casi invertibles es abierto. Una T-coálgebra izquierda va a ser si el conjunto de mis elementos topológicamente casi invertibles izquierdos es abierto y la derecha similarmente. ¿Sí? Sabemos que toda coálgebra es una T-coálgebra. ¿Qué relación existen entre estas y las anteriores? Voy a tener que toda álgebra de Banach va a ser una coálgebra. Y como les acabo de decir, toda coálgebra es una T-coálgebra. El doctor Hugo Arizmendi demuestra que toda álgebra normada con unidad es una T-coálgebra. Entonces las álgebras que voy a tener aquí afuera van a ser álgebras que no necesariamente tienen unidad. Nada más me van a sobrevivir ellas. ¿Sí? Bueno, el propósito de mi plática va a ser caracterizar a este tipo de álgebras por medio de propiedades que tienen las álgebras de Banach. Para ello voy a definir lo que es un espectro en cada elemento. Mi espectro en X va a estar dado por el conjunto de las lambdas en C menos el 0, tales que lambda la menos 1 por X no es un elemento casi invertible, unión al 0. Normalmente cuando tenemos álgebras con unidad, no se ve de esta manera mi espectro. El espectro lo puedo escribir como el conjunto de las lambdas en C, tales que lambda E menos X no es invertible en mi conjunto A, donde E es la unidad de mi álgebra. En este caso no tengo unidad, por lo tanto no lo puedo definir de esa manera. Pero lo que sí podemos hacer es, cuando tengo, en el caso unitario, estos dos van a coincidir, no tengo problemas. Voy a definir mi espectro izquierdo de la misma manera, considerando mis elementos casi invertibles izquierdos, el derecho considerando los derechos. ¿Sí? También voy a definir el espectro topológico. Van a estar dados por este conjunto, tomando en cuenta ahora mis elementos topológicamente casi invertibles. El derecho considerando los topológicamente casi invertibles derechos y el izquierdo considerando los izquierdos. ¿Qué relación existen entre estos dos espectros? Mi espectro topológico izquierdo va a estar contenido en mi espectro izquierdo, respectivamente para el derecho y para el bilateral. ¿Vale? Con ayuda de estos espectros puedo definir lo que es mi radio espectral. El radio espectral va a estar dado por el supremo de las lambdas, tales que lambda esté en mi espectro. El radio espectral izquierdo considerando mi espectro izquierdo, el radio espectral derecho considerando mi espectro derecho. Y así también voy a definir el radio espectral topológico como el supremo de las lambdas, tales que lambda, pero ahora esté en mi espectro topológico. El izquierdo considerando el espectro izquierdo y el derecho considerando el derecho. ¿Qué relación existen entre estos radios? El radio topológico izquierdo va a ser menor o igual que el radio topológico, respectivamente para el derecho y para el bilateral. ¿Sí? Entonces, ahora voy a dar ejemplos de estas T-coálgebras, que son las que me interesan. El primero es el álgebra de todas las funciones continuas en R con soporte compacto, operaciones algebraicas puntuales y la norma uniforme. Esta va a ser una coálgebra. Por lo tanto va a ser una T-coálgebra, esta es normada, pero no es completa. Entonces yo puedo decir que esta va a vivir aquí, ¿no? El primer ejemplo. El segundo ejemplo, voy a tomar B, una coálgebra no normada y no completa, por ejemplo la primera. Y AN, una familia de álgebras de Banach unitarias, entonces voy a considerar este producto con la topología producto, y esta va a ser una álgebra localmente convexa, la cual no es completa ni es Q. Entonces yo la voy a poder poner hasta acá afuera. ¿Sí? Pero a mí me interesan las que son TQs, que no sean Q. ¿Vale? Entonces voy a tener esta.
el álgebra unitaria de funciones polinomiales en una indeterminada, ¿vale? Dotada de esta norma, va a ser una TQ álgebra, la cual no es Q álgebra. Entonces la voy a poder poner en esta manera. Pero dije que mi trabajo está centrado en álgebras que no necesariamente tienen unidad. Entonces, si tomo un álgebra A, una TQ álgebra, la cual no es Q, por ejemplo la anterior, y sea B una Q álgebra que no es unitaria, el segundo ejemplo me funciona, entonces el producto de estas va a ser una TQ álgebra, la cual no es unitaria y tampoco es Q. Entonces también la puedo poner en esta. Bueno, ¿sale? Entonces, lo que voy a ver es qué propiedades tienen estas álgebras, estas TQ álgebras. Entonces, debemos de tener siempre en cuenta que no tengo unidad, ¿sí? Y en mi caso tampoco voy a tener conmutatividad. ¿Sí? Lo primero es, en álgebras de Banach, sabemos que el espectro siempre es no vacío y es compacto. En este caso mi espectro es no vacío por cómo lo definí. Recuerdan que le pegué al 0, entonces siempre es no vacío. ¿Qué pasa con lo compacto? Si tengo una TQ álgebra, voy a tener que cada elemento de mi álgebra va a tener radio topológico izquierdo finito. Y con ayuda de esta proposición voy a tener que cada TQ álgebra izquierda, su espectro topológico izquierdo es un subconjunto compacto. ¿Sí? Logramos caracterizar a estas TQ álgebras por medio de distintas vecindades del 0 y también por continuidades de mi radio espectral topológico, de la siguiente manera. Tengo una álgebra topológica, entonces van a ser equivalentes que es una TQ álgebra izquierda, con que el conjunto de mis elementos topológicamente casi invertibles izquierdos es una vecindad del 0. El 0 es un punto interior en este conjunto. El interior de este conjunto es no vacío. El conjunto STL dado de esta manera es una vecindad del 0. Va a existir una vecindad balanceada B, tal que el radio topológico izquierdo va a ser menor o igual que el funcional de Minkowski para esta B. El funcional está dado de esta manera, ¿no? El radio espectral topológico izquierdo, visto como función, es superiormente semicontinuo. El radio espectral topológico es continuo en 0. ¿Sí? Y bueno, ahora, lo que al principio les dije es que si tengo una TQ álgebra, cada elemento de mi álgebra tiene radio espectral topológico finito. Lo que voy a tratar de hacer es algo como un recíproco. Si tengo que mi álgebra, cada elemento de mi álgebra tiene radio espectral topológico finito, ¿qué le debo de pedir para que esta álgebra sea una TQ álgebra? Y para ello necesito definir otra clase de álgebras. Si tengo una álgebra topológica, voy a decir que un barril es un subconjunto, el cual va a ser cerrado, va a ser balanceado, convexo y absorbente. Va a ser un M barril, si U por U está contenido en U, si es multiplicativo. Entonces voy a decir que una álgebra es barrilada si cada barril es una vecindad del 0. Una álgebra va a ser M barrilada si cada M barril es una vecindad del 0. Y bueno, en una álgebra topológica voy a denotar por M gato al conjunto de todas las funcionales lineales multiplicativas no nulas. Por M de A al conjunto de todas estas, pero las cuales sean continuas. Voy a decir que una álgebra es funcionalmente continua si estos dos conjuntos son iguales. Entonces, ahora sí, si tengo una álgebra topológica M barrilada, tal que M de A es distinto del vacío, voy a tener que si cada elemento tiene radio topológico finito y el espectro lo puedo ver como este conjunto, entonces voy a tener una TQ álgebra. ¿Sí? Entonces, el recíproco de esa propiedad pues no es nada sencillo, le tengo que pedir mucho a mi álgebra. ¿Sí? Álgebras iniciales. Bueno, algo que también nos interesa conocer es el comportamiento de los ideales en este tipo de álgebras. ¿Sí? Para ello voy a trabajar con estas. Y yo, nuevamente, como no tengo unidad, no puedo trabajar con ideales, voy a trabajar con ideales regulares. Un ideal regular va a ser un ideal en el cual el cociente tiene un elemento unidad.
la clase de A va a ser una unidad si se cumple esta igualdad, o equivalentemente si cada elemento de esta forma está en mi diario. ¿Vale? Una álgebra topológica es una álgebra simplicial si cada ideal regular cerrado está contenido en un ideal regular máximo cerrado. Esta va a ser la propiedad que me va a interesar estudiar, porque por medio de ella estoy conociendo cómo se comportan mis ideales. En el caso de álgebras de Banach, yo sé que cada ideal propio está contenido en un ideal propio máximo. ¿Sí? Bueno, voy a decir que una álgebra topológica tiene espectro topológico izquierdo funcional si X gorro de M de A es igual al espectro topológico. Este X gorro de M de A es el funcional es la transformada de Gelfand. ¿Sí? Una álgebra topológica va a ser una álgebra de Gelfand-Mazur si cada ideal máximo M contenido en A voy a tener que el cociente es isomorfo a C, salvo isomorfismos de álgebras topológicas. Entonces, tengo que si tengo una álgebra de Gelfand-Mazur simplicial, esta es la propiedad que me está interesando en este momento, conmutativa. Si M de A es distinto del vacío y se cumple esta relación, entonces voy a tener que mi elemento es topológicamente casi invertible. Si tengo una álgebra de Gelfand-Mazur simplicial y conmutativa, entonces esta va a tener espectro topológico. ¿Y cuándo tengo esta propiedad? ¿En qué tipo de álgebras? Cuando tengo una álgebra localmente M convexa de Hausdorff conmutativa, entonces esta va a ser simplicial. ¿Y qué relación tienen estas álgebras simpliciales con las que a mí me están interesando, con las TQs? Entonces tengo una álgebra de Gelfand-Mazur M barrilada simplicial conmutativa tal que M de A es distinto del vacío. Si cada elemento tiene radio topológico finito, entonces voy a tener una TQ álgebra. Entonces este podría ser otro recíproco como el anterior, parecido, pero también en otra clase de álgebras. Bueno, como hemos visto, este conjunto M de A está muy relacionado con las TQ álgebras. ¿Qué otras relaciones tengo entre ellos? Voy a tener que si tengo una TQ álgebra y si M de A es distinto del vacío, entonces M de A es un subconjunto que continúa en el espacio dual topológico A asterisco de A. Esta proposición ya se conocía para el caso de Banach, lo probó Mascioni en 1987. Cuando tengo una TQ álgebra izquierda, si M de A es distinto del vacío, entonces M de A es un espacio de Hausdorff localmente compacto en la topología de Gelfand. Este también ya era conocido, pero para el caso localmente M convexo, completo, unitario y conmutativo. En ese caso, el M de A era un espacio de Hausdorff compacto en la topología de Gelfand. Cuando tengo una álgebra de Gelfand-Mazur simplicial conmutativa, si M de A es un subconjunto equicontinuo, entonces mi álgebra va a ser una TQ álgebra. ¿Sí? ¿Cuál es el dual topológico? Es un espacio en el cual... ¿Qué quieres decir? ¿Que estás considerando los funcionales continuos y no todos Sí. los funcionales lineales? Solo las continuas. Solo las continuas siempre. Sí, solo las continuas. Sí. Bueno, ¿qué relación existen entre las Q-álgebras y las TQ-álgebras? Como ya había dicho, toda Q-álgebra es una TQ-álgebra. Ahora lo que me pregunté es, ¿qué tiene que cumplir una TQ-álgebra para ser Q-álgebra? Si tengo una TQ álgebra y M de A es distinto del vacío, entonces, y el espectro lo puedo ver de esta manera, para cada X voy a tener que es una Q álgebra. Si tengo una Q álgebra donde todos los ideales regulares máximos son cerrados, también voy a tener una Q álgebra. Si tengo una TQ álgebra en la cual M de A es distinto del vacío y el radio espectral lo puedo ver como este supremo, entonces también voy a tener una Q álgebra. ¿Sí? Estas propiedades, estas hipótesis que le estoy pidiendo en cada uno de los teoremas, las satisfacen las álgebras de Banach. Entonces, cada álgebra de Banach va a ser una Q álgebra. ¿Sí? Y bueno, pues eso es todo lo que quería platicar. ¿Alguna pregunta? Sí.
Pues estaba pensando en el teorema de Gelfand que te dice que si tienes una obra de C estrella conmutativa, que entonces es isomorfo al espacio de funciones continuas corrientes con precisamente la transformada de Gelfand. Pues aquí me parecía que tenías algunas definiciones de cosas que ya se estaban acercando a las propiedades fuertes que tienes en ese caso, donde tenías ideales maximales, para cada ideal estaba contenido un ideal maximal, y que en algunos casos el cociente siempre era igual a C. ¿Qué tanto te puedes acercar a como una generalización del teorema de Gelfand? Lo hemos intentado. El problema aquí es que no tengo las mismas propiedades en los ideales que en los ideales regulares. Entonces, eso es lo que se me ha complicado, porque en mis ideales algo importante que tengo es que no contienen a ningún invertible. En mi caso, los ideales regulares sí pueden contener elementos topológicamente invertibles e invertibles. Entonces, ahí es donde tengo el problema. Pero sí, en caso de los ideales, lo único que hemos podido avanzar es esta parte.